Se me había quedado el cronómetro ahí abajo y era peligroso eso, así que me lo trajeron. Les invito a ir a Apocalipsis capítulo 21. Apocalipsis capítulo 21. Mientras buscan Apocalipsis, voy a pedir a los jóvenes que están atrás si se pueden sentar. Las personas que están en la portería que se queden ahí, o los que tienen funciones atrás, pero los que no tienen funciones si se pueden sentar para que estemos juntos acá escuchando la palabra en Apocalipsis capítulo 21. Quise comenzar este sermón como estuvo finalizando la enseñanza de la mañana. Me voy a tomar de eso para poder introducir lo que vamos a estar hablando hoy. Versículo 3 al 5. No sé si leyeron este pasaje. Dice la palabra de Dios en Apocalipsis 21. Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos, como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: He aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: Escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Es maravilloso poder tener esto en las Escrituras. Es un vistazo, ¿cierto?, de lo que nos espera. Es el final de la historia como la conocemos hoy. Y hay algo muy relevante que ahí dice acerca de Jesús en el versículo 5. Él dice que está sentado en el trono y que dice: He aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Eso es lo que hace el Señor, eso es lo que hace Dios. Él hace todas las cosas nuevas y de manera muy explícita en Apocalipsis 21 y 22 podemos ver todo nuevo, ¿cierto? Podemos ver un cielo nuevo y una tierra nueva. Hacia allá vamos, a la renovación de todas las cosas. Y hoy día, hermanos, en este preciso momento, el Señor está haciendo eso. Está llevando toda la historia de la humanidad hacia allá, hacia la renovación completa de todas las cosas. Y de manera personal está llevando nuestras vidas para allá. Él tiene el poder y está haciendo eso con los cristianos. Está renovándonos, está haciéndonos nuevos, está transformándonos, está santificándonos. Y de hecho un día no solamente será una transformación interior, sino que incluso nuestro cuerpo será transformado. ¿Por qué? Porque Él hace nuevas todas las cosas. Y Él está haciendo nuevas todas las cosas y está llevando toda la historia de la humanidad hacia allá, hacia la renovación de todas las cosas, concluyendo con un cielo nuevo y una tierra nueva. Y esta renovación de todas las cosas incluye eso, como lo dice ahí su palabra, todo. No solamente la creación, sino que todo su ser, hermano, hermana, amigo, amiga que nos acompaña en este lugar, todo. Su mente, su corazón, su voluntad, su cuerpo, una renovación completa. Y hoy día vamos de cierta manera, a continuar con el tema que se habló la semana pasada, porque el texto así lo indica, nos guía a continuar a hablar acerca de un área en nuestra vida que debe ser renovada, que debe ser transformada, porque Jesús está haciendo eso, como vimos. Vamos a ser renovados completamente en todo nuestro ser. Y este tema que vamos a continuar viendo hoy debe ser renovado, hermanos. Debe ser transformado en algún sentido en nuestros pensamientos, nuestro corazón, nuestra voluntad necesita ser confrontada con lo que Dios dice en su palabra en esta área en específica, en el área de la sexualidad. Vamos a ir a Deuteronomio capítulo 22 y vamos a terminar este capítulo, esta porción que habla acerca de este tema, acerca de la intimidad. De aquí en adelante me voy a referir de manera eufemística con ese término. Y es que cuando vamos a Deuteronomio 22, hoy, ahora sí, 2, 3, sí, ahí sí. Cuando vamos a Deuteronomio
22, nos podemos dar cuenta que este capítulo completo habla de manera extensa y de manera detallada acerca de diferentes aspectos de la intimidad. Deuteronomio capítulo 22. Es bastante extenso y de manera general, si nos salimos un poco de Deuteronomio y vemos la Biblia completa o la fe cristiana en general, habla y se refiere de manera bastante sincera acerca de estos asuntos. De hecho, leí por ahí un autor que decía que la fe cristiana es una de las pocas creencias que habla de manera tan franca, tan directa y tan sincera acerca de este tema, acerca de la intimidad. Y la Biblia habla acerca de la inmoralidad en este tema, también habla acerca de cuando se abusa de este tema o cuando alguien abusa contra nosotros en este tema. Y aquí Moisés de manera extensa habla acerca de esto y se refiere al menos a 7 casos. Si usted lee con detención, va a ver alrededor de 7 situaciones en específicas que Dios está regulando para su pueblo en estos asuntos. Son 7, la semana pasada se revisaron 3 y hoy día vamos a revisar 4 situaciones en específico que iban a acontecer en Israel y que el pueblo debía comportarse de manera diferente, ¿cierto? De manera santa, porque su Dios era santo y el Señor quería que su pueblo mostrara quién es Dios, cuánta transformación puede traer a la humanidad. Entonces vamos a revisar estas 4 diferentes situaciones que nos van a llevar a seguir meditando en cómo la manera en que pensamos acerca de la intimidad debe ser renovada, transformada. Como les dije en un comienzo, hay aspectos en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestra voluntad que el Señor quiere que crezcamos, que entendamos mejor cuál es su diseño para nosotros. Voy a estar dando lectura a Deuteronomio 22, de los versículos 23 hasta el final del capítulo, que es el versículo 30. Deuteronomio 22, el versículo 23 al 30. Dice la palabra de Dios: si fuere sorprendido alguno acostado con una mujer casada con marido, ambos morirán, el hombre que se acostó con la mujer y la mujer también, así quitarás el mal de Israel. Si hubiera una muchacha virgen desposada con alguno y alguno la hallare en la ciudad y se acostare con ella, entonces los sacaréis a ambos a la puerta de la ciudad y los apedrearéis y morirán, la joven porque no dio voces en la ciudad y el hombre porque humilló a la mujer de su prójimo. Así quitarás el mal en medio de ti. Mas si un hombre hallare en el campo a la joven desposada y la forzara a aquel hombre acostándose con ella, morirá solamente el hombre que se acostó con ella. Mas a la joven no le harás nada, no hay en ella culpa de muerte, pues como cuando alguno se levanta contra su prójimo y le quita la vida, así es en este caso. Porque él la halló en el campo, dio voces la joven desposada y no hubo quien la librase. Cuando algún hombre hallare a una joven virgen, que no fuere desposada y la tomare y se acostare con ella, y fueren descubiertos, entonces el hombre que se acostó con ella dará al padre de la joven 50 piezas de plata, y ella será su mujer por cuanto la humilló, no la podrá despedir en todos sus días. Ninguno tomará la mujer de su padre, ni profanará el lecho de su padre. Vamos a estar orando para que el Señor sea ayudándonos, sea con nosotros, ¿cierto? Iluminándonos para poder entender y aplicar esta porción a nuestras vidas. Oremos. Padre amado, te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno, porque tú eres poderoso y tienes la capacidad de poder transformar todas nuestras vidas, Señor. Ayúdanos, Señor, a poder abrir los ojos al pecado, a abrir los ojos incluso a pecado que está oculto a nuestros ojos, abrir los ojos a pecados que estamos cometiendo o cosas buenas que no estamos haciendo. Padre amado, Padre bendito, sé renovándonos, sé transformándonos, Señor. Tu palabra nunca vuelve vacía, tenemos mucho que aprender, Señor. La profundidad de ella, Señor, es inmensa. Ayúdanos, Señor, a poder deleitarnos, en poder navegar en este pequeño tiempo, Señor, en tu palabra, y que nuestro carácter sea confrontado, Padre amado. Ayuda a mí también, Señor, a poder hablar con fidelidad y con claridad lo que tú has hablado en tu palabra. Te pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, como les adelanté, el texto contiene 4. Leí el versículo 22, pero desde el versículo 23 en adelante, el versículo 22, esta es la tercera situación. Son 4 situaciones diferentes en donde el Señor quiere llamar a su pueblo a ser santo, a ser puro en el área de la intimidad.
¿ya? Y el llamado es exactamente el mismo. Y vamos a entender un poco en qué sentido estas 4 situaciones nos llaman a ser puros o a ser santos. Y lo primero que podemos ver del versículo 23 y 24 es una situación en específica que nos llama a ser puros al ser fieles en el matrimonio. Tenemos que ser puros a ser fieles en el matrimonio. En el versículo 23 y 24, el Señor está instruyendo a su pueblo a que debía condenar la infidelidad, ¿cierto? El engaño. La situación es la siguiente. En el versículo 23 y 24 está más o menos claro, ¿cierto? El texto dice que se encuentra una virgen desposada con alguno. Aquí está haciendo referencia no a una mujer casada en sí, no a una esposa, sino que está haciendo referencia a un estado que era el estado de estar desposado, el estado de estar comprometido con alguien, ¿ya? Y en los tiempos de Moisés, en el entendimiento que tenían ellos, esto era ya prácticamente estar casado. ¿Ya? Cuando alguien se desposaba o se comprometía con otra persona, normalmente ya estaba casi todo arreglado. La dote ya había sido fijada, ¿cierto? Había un compromiso entre las familias, ya se había garantizado que la mujer fuera virgen. Prácticamente solamente faltaba celebrar el matrimonio y consumarlo. Y es por eso que aquí esta situación se trata como si prácticamente estuvieran casados. Se trata como un adulterio. Ese era el compromiso que se llevaba a cabo en ese tiempo. Y es por eso que la aplicación, la condena que se da, es la misma condena que se da para el adulterio, ¿cierto? Que se leía en el versículo 22, y es por eso quise añadirlo. Y es bastante fuerte, ¿cierto? Entendiendo que solamente estaban comprometidos, pero en la época eso ya era prácticamente estar casado. Es una consecuencia fuerte. Está dando a entender el texto que el compromiso del matrimonio y el matrimonio en sí es algo que no se debe tomar a la ligera, es algo serio. Además es bastante relevante que el matrimonio es un pacto, ¿cierto?, entre un hombre y una mujer, y estamos en Deuteronomio, en donde se está hablando una y otra vez, no solamente de este pacto entre hombre y mujer, sino que se habla del pacto entre el pueblo de Dios y Dios. Entonces es bastante, no es casualidad de que la condena o las consecuencias por romper el pacto sean tan graves cuando el pueblo sabía que ellos no solamente estaban pactando con una mujer o con un hombre, sino que el pueblo en general tenía un pacto para con Dios. Solamente al leer este texto el israelita recordaría que, ¿sabes qué? Imagina, si es que quiero romper el pacto con mi esposa, cuán grave o cuál es la magnitud de la ofensa si yo quiero romper un pacto con Dios. De hecho, los profetas, si uno los revisa, puede darse cuenta que ellos definen la historia de Israel como una historia de constante adulterio. Así se definen los profetas normalmente la historia de Israel para con su Dios. Este pacto matrimonial de cierta manera tenía alguna relación con el pacto con Dios, les recordaría que era algo serio. Era un compromiso en el que estaban entrando, que iba mucho más allá de una unión corporal. Es por eso que aquí vemos que esta muchacha que estaba comprometida con alguien, lo que sucede acá es que, ¿verdad?, tiene intimidad con una persona la cual no es su prometido, ¿cierto? Hay una infidelidad en esta situación. Un hombre la halla y se acuesta con ella, dice el versículo 23, una infidelidad. Ahora, esta situación en específico, en esta situación se ve que hay una voluntad de por medio. Ambas personas están de acuerdo, ¿cierto? Tienen el deseo de estar con alguien, sin embargo, satisfacen ese deseo en la forma y el lugar inadecuado. Eso es lo que vemos ahí. Dos personas tienen el deseo de estar con alguien, pero buscan satisfacerlo fuera del diseño de Dios. En otras palabras, podríamos decir que estas personas buscan unir algo que no debe ser unido. Y no sé si se recuerdan lo que revisamos hace unas semanas atrás con las leyes, estas leyes que eran bastante como peculiares, que apuntaban en diferentes sentidos. En el capítulo 22 mismo creo que están, sí, en el capítulo 22, en los versículos 9, 10 y 11, ¿se recuerdan las leyes que hablaban acerca de no mezclar las semillas? ¿Recuerdan las leyes que hablaban acerca de no mezclar el buey con el asno? Las leyes que hablaban acerca de no mezclar distintos tipos de tela. Creo que aquí está pasando exactamente lo mismo. Si lo pensamos, el séptimo mandamiento de no cometer adulterio
es eso, es no mezclar lo que no debe ser mezclado, es no unir lo que no debe ser unido. Normalmente cuando alguien se casa, se dice lo que Dios unió, que no lo separe el hombre. En un sentido como inverso funciona de la misma manera. Lo que Dios no ha unido, que el hombre no lo mezcle, que el hombre no lo una. En un sentido general, el Señor había apartado al pueblo de Israel y el pueblo no debía unirse a las naciones paganas, y en este sentido en la intimidad es exactamente lo mismo. Si es que Dios había en su diseño propuesto de que la unión debía llevarse a cabo en un matrimonio, el hombre, con su mujer en específico, el hombre no debía unir lo que el Señor no quiere que fuera unido. Hacia allá apuntaría, porque ir en contra del diseño de Dios tendría consecuencias graves. Y en esta situación vemos que se aplica, podríamos decir, la pena máxima, es la pena capital. En el texto, en el versículo 24, dice que el hombre serían apiedrados los dos, el hombre porque humilló a la mujer de su prójimo y la mujer porque no dio voces a la ciudad. Eso está dando cuenta que era algo consensuado, ¿cierto? Ambos tenían responsabilidad en esta infidelidad y de esa manera el pueblo iba a quitar el mal en medio de Israel. En esos tiempos la ley estipula de manera clara que el castigo, la pena por el adulterio era la muerte. Queda bastante claro y aquí se aplica justamente esa pena. De manera general, el adulterio a menudo fue bien censurado, no solamente en Israel, sino que en otras naciones, de manera general, al menos en las leyes estaba escrito así. Era bastante censurado y otras naciones igualmente tenían la pena de muerte para el adulterio. Sin embargo, aquí añade algo el texto y dice que Dios afirma que de esta forma el pueblo iba a quitar el mal en medio de ellos. Algunas naciones podían estipular que el adulterio debía ser penado por la ley porque traería consecuencias negativas solamente a la sociedad. De hecho, si usted revisa la historia, hace pocos años atrás, muchas naciones en la legislación tenían una condena civil por el adulterio, por la infidelidad. Aquí en Chile creo que ya está derogada esa ley, pero normalmente la motivación para condenar el adulterio era que, ¿sabes qué? Si permitimos el adulterio en una nación, va a traer que las familias se dividan, ¿cierto? Va a traer un mal social. Y es por eso que mejor lo penamos por ley. Ahora aquí en la Biblia es un poco diferente. Asume que va a tener consecuencias, pero la Biblia le llama que esto es un mal. La Biblia dice que, ¿sabes qué? Moralmente está mal. Que delante de Dios está mal. Que eso no va de acuerdo a la santidad de Dios. Que eso no es solamente un asunto civil o que van a haber dificultades en las familias. No es solamente que los niños van a sufrir, no. ¿Sabes qué dice? Dice que Dios tiene un estándar de bien, un estándar de santidad. Y delante de Dios eso es mal. Eso es maldad. Eso es lo que está diciendo el texto ahí. De hecho, en el Nuevo Testamento, de manera explícita, se dice que la voluntad de Dios es nuestra santificación. Y el texto sigue ahí y dice que nos apartemos de fornicación. En 1 Tesalonicenses 4:3. Haciendo entender que la condena a esto no es solamente por las consecuencias civiles, sino porque delante del Señor estamos yendo en contra de su santidad, en contra de quién es Él. En este caso, la infidelidad de estas personas no iban en contra del cónyuge, pero al final del día iban en contra de Dios, iban en contra de su diseño. Y se los recuerda el Señor acá y se lo recuerda una y otra vez. Hay diferentes partes en las Escrituras en donde se recuerda esta verdad. No sé si se acuerdan que hace unas semanas atrás leímos un texto en Levíticos que decía, si es que hacen estas cosas, la tierra los va a vomitar, les dice el Señor. Porque las naciones que estaban antes ahí, tenían estas prácticas. Y le dice, ¿sabes qué? No hagan esto, porque tendrá consecuencias, porque atentan contra su Salvador. Y una de las consecuencias sería que la tierra los vomitaría. Aquí en el texto en Deuteronomio 22 la consecuencia era que morirían. Y es por eso que una y otra vez en las Escrituras hay tantas advertencias en relación a esto. Vamos a ir brevemente al libro de Proverbios. Creo que es importante que leamos esta porción.
En Proverbios hay bastantes advertencias en relación a este tema. Vamos a ir a Proverbios 6. Para seguir profundizando en la naturaleza de lo que allí ocurre. En Proverbios hay un personaje bastante conocido que aparece en Proverbios capítulo 2, la llamada mujer extraña. No sé si les suena, hemos leído Proverbios, la mujer extraña, aquella persona que se acerca, ¿cierto? Y que coquetea con sus palabras, dice Proverbios 2, que está dispuesta a romper cualquier tipo de pacto para con Dios, cualquier tipo de pacto matrimonial. Proverbios 2 dice que esta mujer extraña, su casa está inclinada hacia la muerte. Como que Proverbios dice, ¿sabes qué? No entres ahí, no entres a esa casa. Está inclinada, ese es el camino. En Proverbios capítulo 6 nuevamente aparece esta figura, y en el versículo 29 dice: así que el que se llega a la mujer de su prójimo no quedará impune ninguno que la tocare. Cualquiera que se acerque a ella y que abrace, ¿sabes qué? Dice la palabra, no va a quedar sin castigo. Y avanzando en Deuteronomio 6:30, y esta es la porción que quiero leer, que la encuentro muy interesante, el 30 y 32, al 32 dice, no tienen en poco, luego de hablar acerca de la infidelidad, dice, no tienen en poco al ladrón si hurta para saciar su apetito cuando tiene hambre, pero si es sorprendido, pagará 7 veces, entregará todo el haber de su casa. Mas el que cometa adulterio es falto de entendimiento, corrompe su alma el que tal hace. Es muy interesante lo que dice aquí la palabra de Dios en cuanto a esta situación. Está diciendo, ¿sabes qué? Dice, no tienen en poco. Lo que está diciendo es que, ¿sabes qué? Quizás podríamos llegar a entender al ladrón que roba. Dice, no está diciendo que está bien. De hecho, hay un castigo ahí. Dice, pagará 7 veces, ¿cierto? Está mal, moralmente, delante del Señor está mal. Pero dice, ¿sabes qué? No tienen que tener al poco en el sentido de que quizás él tenía hambre y robó. ¿Ya? No lo está justificando, pero sí está haciendo meditar en que quizás podríamos llegar a entenderlo. ¿Por qué llegó a cometer eso? En ese caso, en ese pecado en específico. Sin embargo, dice, el que cometa adulterio, ¿sabe qué? Es un tonto, dice. Dice, no hay justificación. Dice, es falto de entendimiento, dice. Dice, ¿sabe qué? No tiene sentido lo que está haciendo. El ladrón tiene hambre y podríamos llegar a entenderlo, obviamente condenando lo que hizo. Pero aquel que comete este tipo de faltas, de manera específica esto, ¿sabes qué? Es inentendible, dice la palabra de Dios. Y es inentendible y después agrega algo, porque él lo que está haciendo es corromper su alma. En 1 Corintios capítulo 7 hay una como teología de estos temas, de lo que hacemos con nuestro cuerpo. Y ahí habla un poco acerca de cómo cuando pecamos de esta forma estamos como pecando contra nuestro cuerpo. Y es por eso que es como muy difícil de entender. O quizás simplemente no lo queremos entender. Y el versículo 33 agrega algo en Proverbios 6. Dice, heridas y vergüenza hallará y su afrenta nunca será borrada. La palabra de Dios es delante del Señor, por más pequeña que la ofensa sea cometida, por más pequeño que sea, estamos, ¿verdad?, violentando, yendo en contra de la santidad de Dios, y eso merece un juicio eterno. Y lo sabemos, ¿cierto? Por más pequeña que sea la ofensa. Ahora aquí, en este pecado en específico, pareciera que tuviera connotaciones especiales, porque el proverbista Salomón dice que esta afrenta nunca será borrada. Podríamos hacer un sermón acerca de esto, es bien interesante poder entender lo que está diciendo acá. Dice que va a tener consecuencias ese pecado y pareciera que las consecuencias son como especiales. No dice que no va a tener perdón, no dice que esa persona no puede ser restaurada, no dice que la gracia del Señor no sea suficiente, pero en cierta forma está apuntando a que cuando alguien peca de esta manera tan sin entendimiento contra su propio cuerpo, las consecuencias van a quedar.
Pastor Walter hablaba la semana pasada acerca de cicatrices que son muy difíciles de borrar. Nuevamente, que el pecado es perdonado por el Señor y existe la restauración y la gracia del Señor es suficiente. Pero aquí hay advertencias en las Escrituras claras que no podemos pasar por alto. Y lo claro es que este tipo de pecado tiene consecuencias específicas que son graves, son serias. Y es por eso que en Deuteronomio está dejando en claro que, ¿sabes qué? Si te comprometes matrimonialmente, eso es algo serio. Eso es algo sumamente relevante. Porque es un pacto que estás haciendo con la persona. Volvamos a Deuteronomio capítulo 22. Deuteronomio capítulo 22. El texto en esta situación en específica terminaba diciendo que así se quitaría el mal en medio del pueblo. Que el pueblo no respondiera de esta manera y no hiciera las cosas, no aplicara la ley como el Señor le estaba diciendo que se aplicase, traería consecuencias negativas a la nación. Eso igual lo hemos hablado en diferentes áreas, ¿cierto? Si es que esto de pecado lo dejaban impune, era dejar como una infección en el cuerpo sin tratar. Esto iba a afectar a las familias, a las comunidades y a la nación completa. Eso es lo mismo que ocurre cuando alguien comete este tipo de pecados. También lo hemos comentado. Sin embargo, a nosotros nos encanta creernos las mentiras que nosotros mismos nos inventamos y no la verdad que estamos viendo acá de manera clara. Está diciendo, ¿sabe qué? El pecado afecta y trae consecuencias y lo sabemos. Sin embargo, a menudo nos encanta creer la mentira de que nuestros pecados solamente tienen que ver con nosotros. Y más aún con este tipo de temas, que cualquiera podría levantarse aquí y decir, ¿sabes qué, Pastor Matías? Con eso no se meta, eso lo veo yo. Eso a usted no le interesa. Pero ¿sabes que a Dios le interesa? Porque Dios ha hablado mucho acerca de esto. Y está advirtiéndonos a nosotros que sabes que no te creas la mentira, que tus pecados solamente tienen que ver contigo y que te afectan solamente a ti. No, ¿sabes qué? Nos concierne. Le concierne a tu esposa, le concierne a tu familia, le concierne a tus hijos, incluso nos concierne a nosotros como comunidad. Porque el pecado trae consecuencias. El pecado afecta nuestras vidas. Es innegable que afecta la manera en que te vas a relacionar con tu cónyuge, con tus hijos, con la iglesia misma, cómo llegas a este lugar. Y nos afecta a nosotros. Hay buenas obras que yo podría estar disfrutando de ciertas buenas obras de parte tuya, que tú estás cambiando la verdad por cosas que no agradan al Señor. El pecado nos afecta y es por eso que el Señor en este sentido nos llama a ser puros, a ser santos. Esto no es que algo que el Señor simplemente se le ocurrió y que, ¿sabes qué? El Señor se dedica a prohibir todo lo que me gusta. No. El Señor quiere lo mejor para nuestras vidas. Y matrimonialmente hablando, Él quiere que seamos fieles. Él quiere que vivamos como dice Génesis, como una sola carne. Como que esa terminología a veces parece como un poco anacrónica, como que está demasiado atrás en el tiempo y como que nos cuesta. Nadie habla en la vida diaria de ser una sola carne. El Señor quiere, es eso del matrimonio, una sola carne. O sea, si lo pongo en palabras de la biología actual, sería como que el Señor afirma que el pacto matrimonial se expresa a través de que hombre y mujer se convierten en un solo organismo. Y cuando alguien une lo que no debe ser unido, o sea, te unes con algo que no debe ser unido, lo que sucede literalmente es que estás rasgando un organismo. Una vez escuché a un pastor que decía que esto era como un funeral, como que algo estaba siendo muerto, se está rasgando, se está uniendo lo que no debe ser unido. Eso sucede cuando no se escucha la voz de Dios, cuando no tenemos la estima suficiente y el entendimiento suficiente de lo que es el pacto matrimonial. La bendición del Señor que nos ha dado para poder disfrutar de esta unión entre hombre y mujer. Unión corporal, pero igualmente unión social, unión emocional y unión en todos los sentidos. Es una unión multifacética. Y cuando nos unimos con una persona estamos expresando esa unión. Es por eso que no tiene sentido expresar esa unión con otra persona que probablemente tú ni siquiera has pensado en unirte socialmente, unirte emocionalmente,
o unirte en todos los sentidos con otra persona que no sea la mujer, el hombre que el Señor te ha dado. Debemos ser puros, debemos ser santos, al ser fieles en el matrimonio. La segunda situación que nos plantea es ser santos, ser puros, al condenar los abusos en estas áreas, en el área de la intimidad. Versículos 25 y 27. Al 27. El pueblo debía condenarlo, el pueblo debía aplicar la ley de Dios en este sentido. Voy a leer el texto para que lo recordemos. Dice: mas si un hombre hallare en el campo a la joven desposada y la forzare, aquel hombre, acostándose con ella, morirá solamente el hombre que se acostó con ella. Mas a la joven no le harás nada, no hay en ella culpa de muerte. Pues como cuando alguno se levanta contra su prójimo y le quita la vida, así es en este caso, porque él la halló en el campo, dio voces, la joven desposada, y no hubo quien la librase. Si usted lee esta porción, esta situación y la situación anterior, ocupa un lenguaje bastante similar. Pero hay palabras que cambian que nos ayudan a entender la situación. Una de las palabras que cambia es el lugar. La porción anterior hablaba de una ciudad y aquí habla acerca de un campo. Y simplemente está dando a entender que en la primera situación era algo que estaba acordado y esta otra situación no lo era. De hecho, ocupa una palabra fuerte ahí en el versículo 25, un verbo que es forzar, ¿cierto? Está hablando literalmente acerca de lo que nosotros conocemos como una violación. De eso está hablando el texto y el Señor está condenándolo. Está condenándolo de manera explícita. Y es muy interesante que, las consecuencias de esto, obviamente, nuevamente el Señor lo condena con la muerte a ese hombre. No anda con medias tintas. El Señor no anda con justificaciones. Este es el estándar que el Señor tiene. Esto es lo que el Señor dice en su palabra acerca de este tipo de situaciones. Aunque muchas veces, sobre todo, lamentablemente, la Iglesia Católica Romana quizás ha manchado el testimonio de las Escrituras, el testimonio del Señor, el testimonio de Dios, y a menudo el mundo nos tacha a nosotros de que este tipo de textos no están en la Biblia, cuando sí lo están. Y cuando el Señor habla abiertamente y de manera clara acerca de este tipo de situaciones y las condena con fuerza y con la mayor fuerza de la ley. Esta es la opinión de Dios acerca de este asunto. Y el pueblo debía responder a esto. Debía tener la misma concepción que tenía Dios acerca de esto. Era lo mismo. Hay una condena al culpable y por otro lado, y creo que la Biblia normalmente no desperdicia las palabras. No es que alguien aquí se puso a improvisar para rellenar una cantidad de extensión en la Biblia. Estas son palabras inspiradas por el Espíritu Santo. Y por el Espíritu Santo se toma el tiempo en el versículo 26 y versículo 27 de explicar y enfatizar de que la persona que fue perjudicada es una víctima. Eso dice el texto. Por eso se toma el tiempo explícitamente de decir, ¿sabes qué? Esta persona nadie la escuchó. Estaba en el campo, alguien la forzó. Es una víctima, dice. Y es una víctima al nivel de una persona que fue asesinada. No está comparando los pecados, sino que está diciendo aquí, ¿sabes qué? Cuando alguien comete un homicidio, normalmente tú no piensas acerca de la persona que murió, hoy él se lo merecía. No. O él se lo buscó. No. Es una víctima, le quitaron la vida. Dice exactamente lo mismo. Esta persona no tenía culpabilidad. Y fue presa, ¿verdad?, del pecado de otra persona, en este caso de un hombre, siendo que ella no había cometido ningún delito en relación a esto, era inocente. Eso está diciendo, es inocente. Yo al principio comencé hablando acerca de que la palabra es bien sincera, acerca de la intimidad. La Escritura habla de manera sincera, de manera directa con relación a este asunto. Y la palabra asume, y con estas leyes se está haciendo eso, el Señor está asumiendo de que nosotros vamos a cometer pecados, inmoralidades en este sentido, y que lamentablemente, hermanos, al vivir en este mundo caído, puede que seamos víctimas del pecado de los demás. Eso ocurre todo el tiempo en todas las áreas de nuestra vida. Pecamos contra los demás y los demás pecan contra nosotros.
Ese es el mundo en el que vivimos. Y la palabra de Dios asume eso. Dice, ¿sabes qué? Este es el corazón del hombre. Esta es la condición del hombre. Y al vivir en este mundo, en donde nos relacionamos con personas, y en una sociedad en general, en un país en donde estamos llenas de personas cuyo corazón no ha sido transformado, ¿sabes qué? Incluso nosotros que estamos siendo transformados, pecamos contra otros, en este mundo vamos a sufrir por causa del pecado de otros. Y lamentablemente algunos quizás han sufrido, ya sufrieron el abuso en este sentido. La Biblia no se anda con medias tintas y explícitamente nos comenta esa realidad. Nos está dando a entender Dios que, ¿sabes qué? A pesar del corazón humano, a pesar del corazón caído del ser humano, a pesar de que el corazón puede llegar a cometer este tipo de atrocidades, el Señor al poner este tipo de textos en su palabra está diciendo, pero ¿sabes qué? Las cosas no deben ser así. ¿Sabes qué? El diseño original de Dios no contempla esto. La responsabilidad es de la humanidad, pero ¿sabes qué? Dios es capaz de restaurar lo que ha sido roto. La palabra no solamente nos deja con esta realidad, sino que nos da esperanza. Y es por eso que Dios específicamente le está diciendo a Israel, ¿sabes qué? Ustedes tienen que hacer las cosas diferentes. Ustedes tienen que ser luz en medio de las tinieblas. Y hoy día nosotros tenemos que creer exactamente lo mismo. El Señor está trayendo transformación a nuestras vidas. ¿Y sabes qué? Como leíamos al comienzo en Apocalipsis capítulo 22, 21, no sé si leí el 21 o el 22, o el 23. La palabra de Dios dice que, ¿sabes qué? Un día el Señor mismo se encargará de enjugar toda lágrima. Un día, a pesar de haber sufrido por culpa del pecado de otros, el Señor está trayendo restauración a este mundo. El Señor está trayendo restauración a mi vida. Y el Señor es capaz de transformar y restaurar lo que ha sido roto. Porque Dios no quiere que sean las cosas así. Y Él está hablando fuerte y claro en su palabra, diciendo, ¿sabes qué? Esto es condenado por mí. Y yo voy a restaurar. Yo voy a volver lo viejo nuevo. Ten paciencia. Confía en el Señor. Él tiene el poder de hacer eso, hermanos. No pierdas la esperanza. Este es Dios. Y Dios se preocupa. Se preocupa por nuestra inmoralidad sexual, pero también se preocupa cuando hemos sido víctimas de algún tipo de pecado en este sentido. El Señor nos llama a ser santos, puros, al ser fieles en el matrimonio, al condenar este tipo de abusos. Vamos a la tercera situación. El Señor nos llama a ser santos, puros, al abstenernos de la soltería. De esto se habló un poco la semana pasada. Vamos a leer el texto, vamos a agregar algunas cosas en relación al texto. Otra situación, versículo 28 al versículo 29. Dice la palabra, cuando algún hombre hallara una joven virgen que no fuera desposada, y la tomara y se acostara con ella y fueran descubiertos, entonces el hombre que se acostó con ella dará al padre de la joven 50 piezas de plata. Y ella será su mujer, por cuanto la humilló, no la podrá despedir en todos sus días. Una vez más, el principio que hay por detrás aquí es el mismo en cuanto a la pureza sexual y en cuanto a cuidar y a reservar la intimidad para el matrimonio. En esta situación vemos a una joven virgen nuevamente, pero esta vez no está comprometida. Está completamente soltera y que, ¿verdad?, se acuesta con otra persona, con otro hombre, sin tomar en consideración el matrimonio. Y Dios está regulando eso, está regulando la intimidad fuera del matrimonio y nuevamente no es algo que el Señor permita, es algo que Él condena. De hecho, si usted busca y rebusca en la palabra de Dios, y si está soltero y sigue rebuscando en la palabra de Dios, va a encontrar que el Señor dice que si es que estás soltero, el camino es la abstención, y si es que estás casado, el camino es la fidelidad a tu matrimonio, a tu esposo, a tu esposa. No vas a encontrar nada más. Y eso es el diseño perfecto del Señor para nosotros. A veces se ocupa la ilustración del fuego. De hecho, la Escritura ocupa la ilustración del fuego para referirse a estos temas. Un fuego en la chimenea es algo bueno, es algo que todos queremos, más ahora que están las mañanas bien frías, es acogedor, es algo disfrutable.
un fuego esparcido en toda tu casa no es algo que quieres. ¿Sabes qué? El Señor aquí está diciendo cuál es el diseño de nosotros en estos temas. Está diciendo, ¿sabes qué? Yo los diseñé de cierta manera para que puedan disfrutar de esto, para que puedan tener esa vida abundante que el Señor quiere que tengamos. Pero si es que tú utilizas eso de la manera en que no debe ser usado, si es que unes lo que no debe ser unido, ¿sabes qué? Las cosas no van a terminar bien. Él lo creó, pero Él tiene un diseño perfecto para esto. Y aquí en este sentido está diciendo que la intimidad está reservada para el matrimonio. Ahora nuevamente vemos la misericordia de parte de Dios al proteger la sociedad, al proteger la familia, al proteger a estas personas y específicamente al proteger a la mujer. Era muy sencillo que un varón pudiera estar con una mujer y no entrar en matrimonio, incluso que se casaran, pero luego de casado el hombre diga, ¿sabes qué? Fue un error que cometí cuando estábamos solteros, quiero separarme ahora. Y era muy sencillo que las mujeres quedaran en ese estado y que fueran aborrecidas por la sociedad en general, no solamente por su ex esposo. Y el Señor está como protegiendo eso al pueblo de Israel. Pongámonos aquí de nuevamente en Deuteronomio, ¿ya? En esta constitución de la nación. Y le dice, ¿sabes qué? Si es que cometen un pecado en este sentido, el hombre debe pagar 50 piezas de plata al que va a ser su suegro y se debe casar sin posibilidad de divorciarse. Eso es lo que está estipulando para estos jóvenes por esa razón. Para que el hombre no la aborrezca tan fácilmente o no la deje sola porque simplemente ya no es virgen. Y el Señor quiere cuidar a la mujer, quiere cuidar la familia y llama al varón a hacerse responsable por ella en el matrimonio, ¿cierto? Y ahora pueda gozar de esa relación en el matrimonio, porque Dios quiere que disfrutemos de su creación en la forma en que Él lo estableció. Hacerlo de manera contraria, hoy día de manera especial traje hartas imágenes porque quizás es bueno y es más sencillo hablar de esto. No hacer las cosas como el Señor está estipulándolas acá para la soltería específicamente, es como tener un plato de comida, hermanos, un plato de comida bien preparado, sentarse a la mesa, echarse un bocado, pegarle un mordisco y vomitarlo a la basura. ¿Quién en su sano juicio creería que eso es disfrutar de la comida? El Señor creó la comida para que podamos saborearla, masticarla, que nuestro cuerpo sea fortalecido gracias a ella. Esa es la forma en que diseñó los alimentos y esa es la forma en que nos diseñó para que nuestro apetito sea saciado. ¿Sabes qué? Ir en contra de la palabra en este sentido y no abstenerse en la soltería es como eso. Es como querer echarse un bocado a la boca y luego botarlo. No es disfrutar de lo que el Señor creó de acuerdo a su diseño, en los tiempos y en la manera y con la persona que el Señor diseñó. Es exactamente lo mismo. Ahora, en esta situación en específica quizás hay que hacer una aclaración, hermanos. Algunos han pensado que esto se podría aplicar directamente a nuestros días. Y si que hay un joven que comete este tipo de falta, a veces se ha forzado a jóvenes a casarse, ¿cierto? Simplemente porque han pecado en esta área. Y como ya pecaron en esta área, sabes que cásense. Aplicando este texto. Ahora, nuevamente, este texto está regulando a la nación. El principio por detrás es que sabes que tienes que ser fieles a tu esposa y en la soltería tienes que abstenerte. Si tú quisieras aplicar directamente este texto a hoy, deberías ir juntando dinero para una dote y ese tipo de asuntos. De manera particular, yo creo que en algunos casos no es la opción más sabia que esas dos personas se casen. Más aún cuando este error se comete con una persona que no es creyente. Porque estaría yendo en contra de otro principio explícito en la Escritura de no unirse en yugo desigual con los incrédulos. Eso sería una contradicción. No sé si lo ven. Cometiste un pecado y lo solucionas yendo en contra de otro principio que está claro en la Biblia. Creo que se requiere mucha sabiduría para tratar este tipo de situaciones, sí, y que el Señor derrame de su gracia hacia nuestras vidas para poder aplicar sabiduría en estas situaciones.
Pero aplicar el principio de manera directa, en muchos casos puede ser no lo más sabio, e incluso podemos estar violentando otros principios que hay en las Escrituras. Vamos con el último caso. Versículo 30. Como es el último, estamos finalizando, hermanos, así que no se me desespere, el cronómetro me está funcionando. Versículo 30, el último caso acá en Deuteronomio 22. Ninguno tomará la mujer de su padre, ni profanará el lecho de su padre. Debemos ser santos, debemos ser puros al no imitar las prácticas del mundo. Ustedes me dirán, bueno, pero ¿a dónde en el mundo veo este tipo de cosas? Es un poco rebuscado. Ahora, aquí el texto es bastante claro de entender, está diciendo, y de cierta manera presupone que lo más probable es que el padre o falleció o se divorció de la madre. No está presuponiendo quizás una infidelidad o algo así, porque ya está legislado anteriormente. Está presuponiendo que el padre o falleció o se divorció de la madre y el hijo, ¿verdad?, está ahora con la madre, se casa con la madre, ¿cierto? Eso normalmente nosotros lo conocemos como incesto, ¿cierto? Ahora, en los tiempos de la Biblia, en general el incesto era bastante condenado. Sin embargo, hay una cultura en específico que era algo bastante habitual, que era conocido que se hacía. Había una civilización en específico que era muy común. Y eso eran los egipcios, desde donde el Señor sacó a su pueblo. Y el pueblo sabía que allá eso era algo bastante regular, sobre todo en la dinastía. En la dinastía real se hacía este tipo de cosas para conservar el linaje, para conservar la autoridad. Si usted revisa las prácticas de las divinidades egipcias, y en general las prácticas de las divinidades paganas eran bien inmorales. O sea, nosotros estamos acostumbrados a pensar en Dios como santo. En general, las divinidades paganas no eran santas. Tenían conductas bastante inmorales. Y estos faraones, esta familia real, normalmente lo que hacían, intentaban imitar la conducta de las divinidades para que el pueblo viera, oye, ellos también son dioses. El faraón era considerado una divinidad. Intentaba comportarse de acuerdo a la moralidad de su divinidad. Es interesante que el Señor hace lo mismo, pero lo pone de cabeza y dice, oye, ahora soy santo yo. Y ustedes sí, tienen que imitarme, pero muestren, iluminen al mundo con mi santidad. Lo contrario ocurría en Egipto. Y específicamente en este caso ocurría este tipo de prácticas en cuanto a que el hijo podía tomar la posición del padre y de esa manera profanar el lecho del padre, dice el texto. Otras traducciones dicen descubrir la vestidura de su padre. Esa expresión está diciendo que está deshonrándolo. Está deshonrando a su padre, está deshonrando a la familia con esa relación que está teniendo. Y nuevamente la idea se repite, hermanos. El pueblo de Dios debía mantener las relaciones en el lugar en que Dios las había creado, de acuerdo a la forma en que el Señor quería que fueran dadas y con la persona que el Señor quería que fueran dadas. No mezclar lo que no debe ser mezclado, no unir lo que no debe ser unido. Eso está diciendo el Señor una y otra vez. Escuchen la voz de este Dios santo y hagan las cosas de acuerdo a como Él está diciendo, como Él las diseñó para que funcionen de buena forma. Ahora, lo impresionante acá, con este versículo 30, que parece bien alejado, y dice, bueno, pero esas cosas casi nunca pasan. Lo impresionante, hermanos, es que si usted revisa la Biblia y hace un viaje por la Biblia de 1400 años más o menos, se va a pillar con 1 Corintios capítulo 5, en donde explícitamente esto está ocurriendo dentro de la iglesia del Señor. Ese es el corazón del hombre, ese es el corazón de la mujer. Esas son las tendencias naturales que tiene. 1400 años después de esto, ¿sabes qué? Esta situación se repite dentro de la iglesia. La humanidad sigue necesitando, ¿sabes qué? Salvación de parte del Señor. La humanidad sigue necesitando, ¿sabes qué? La intervención de Dios en nuestras vidas, transformación. Parece como una locura
al menos yo como que me fui de espaldas cuando leí el versículo 30 y luego leí 1 Corintios capítulo 5. Parece una locura, pero hermanos, a menudo nos comportamos como locos en relación a este tema. Por eso que quiero terminar con una pequeña cita. Este es un hermano, es el autor de las Crónicas de Narnia. C.S. Lewis fue un cristiano que escribió bastantes libros reflexionando acerca de la vida del creyente. Esto lo escribió en un libro llamado Mero Cristianismo, que tiene un capítulo acerca de pureza sexual, que lo recomiendo bastante. Él escribe de manera muy bonita. Él decía lo siguiente en relación a esta locura. Él decía: supongamos que se llega a un país donde se pudiera llenar un teatro simplemente poniendo un plato cubierto en el escenario y luego levantando con lentitud la cubierta para que todos pudieran ver por un instante, antes que se apagaran las luces, que contenía una chuleta de cerdo o un pedazo de tocino. Él escribió hace varios años esto. Yo le agregaría: imagina que en ese país las personas pasan horas viendo fotos de costillares de cerdo o de lomos saltados. Dedican su mente, su corazón, sus energías, su dinero, sacrifican hasta su familia simplemente por eso. Él continúa diciendo: ¿no pensarían ustedes que en ese país algo anda mal con el apetito por comida? Y cualquiera que hubiera crecido en un mundo diferente al nuestro, ¿no pensaría que hay algo igualmente raro en el estado en que se encuentra nuestro instinto sexual entre nosotros? Hermanos, al mirar nuestra sociedad y al ver cómo se tratan estos temas, al mirar nuestras mismas vidas, ¿sabes qué? Es raro, es loco. O ocupando las palabras de la Biblia, es completamente necio, es necedad la forma en que nosotros pensamos acerca de estos asuntos. ¿No pensamos así acerca de la comida? ¿Hay algo especial con respecto a estos deseos? Sin embargo, el Señor los creó de manera clara con un propósito. Nosotros sabemos que la comida sirve para algo en específico. Algo está pasando. Y de manera particular, hermanos, Iglesia Villa Santa Elena en el año 2024 pareciera que en nuestro mundo algo está pasando en este tema en específico. Necesitamos que el Señor nos renueve. Necesitamos que el Señor nos transforme. Necesitamos que comencemos a entender estos asuntos como Él quiere que los entendamos. Que nuestros deseos tengan el lugar adecuado, hermanos. No estamos diciendo que, ¿sabes qué? Lo veas todo como pecaminoso. Tampoco estamos diciendo, ¿sabes qué? Ponlo como el fin último de tu vida. Sino que entiendas que el Señor nos creó con ciertos deseos para que funcionen nuevamente en formas específicas con la persona específica. No uniendo lo que no debe ser unido. Y la buena noticia es que, ¿sabes qué? Jesús tiene el poder para transformarte, para hacer nuevo eso que está pasando en tu vida. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si este es tu Dios, Él tiene la última palabra con esa lucha que estás teniendo. Ven a Jesús. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, porque en tu palabra podemos ver que tu voluntad es perfecta, Padre. Y nosotros hoy podemos entender, podemos buscarte, podemos leer lo que tú has revelado y tu Santo Espíritu puede iluminar nuestro entendimiento, Señor. Y podemos confiar que si tú comenzaste una obra en nosotros, la estás haciendo en este momento y la seguirás haciendo hasta que lleguemos, Señor, a ese cielo nuevo, a esa tierra nueva, hasta que lleguemos al momento en que tengamos cuerpos nuevos, Padre, y podamos disfrutar de la creación, de lo creado y de ti como tú quieres que lo hagamos, Padre. Pero en este día rogamos para que nos ayudes, Señor, a confiar en estas verdades, a confiar en tu voluntad, a confiar en tu revelación y a responder, Padre. Ayúdanos a no quedarnos solamente con algo que entendimos mejor, sino que ayúdanos a responder, a no proveer para la carne, Señor, sino que a ocuparnos para poder cumplir tu voluntad, para vivir de acuerdo a lo que hemos creído, a lo que estamos entendiendo, Señor,
para que ese deseo esté en el lugar correcto y para que pueda ser satisfecho de la manera en que tú quieres, Señor, que sea satisfecha, en tus tiempos, con la persona adecuada, Padre. Ayúdanos, Señor, a confiar en que sabes que tú eres muchísimo más sabio que nosotros. Sigue tratando con nuestra necedad, con nuestra ceguera, Señor, y ayúdanos a caminar de acuerdo a tu sabiduría. Te pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor los bendiga, hermanos.